Amigos y amigas empresarias, un gusto saludarlos. Soy David Zamacá y estoy acá desde Créame Incubadora de Empresas, haciendo parte de la vida cotidiana de ustedes a través de estos medios virtuales con nuestra estrategia Créame en tu empresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? A través de nuestras redes, a través de nuestros canales virtuales, de nuestros canales digitales, queremos que sepan y queremos que sientan que estamos ahí, que ustedes se pueden conectar con nosotros, que pueden agendar citas con nosotros, que nos pueden escribir, que nos pueden llamar y que nosotros vamos a estar ahí todos los días generando unos contenidos que eduquen, unos contenidos que entretengan, unos contenidos que formen, invitando a nuestros grandes aliados, a grandes consultores, a grandes conferencistas y sumado con esos conferencistas y con todos nuestros talentos y con todo lo que nosotros tenemos, les queremos dar contenidos y acciones claras y concisas para que ustedes tomen decisiones en medio de esta crisis y podamos seguir saliendo adelante juntos, como empresarios y como institución, como amigos y como seres humanos en medio de esta contingencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son cómo actuar financieramente y de forma inteligente en medio de esta crisis, que tenemos en estos momentos. Y para eso tenemos un gran amigo, un gran aliado, un docente, un consultor, un experto en finanzas, que es Daniel Estrada. Daniel nos va a acompañar en esta jornada y con Daniel vamos a hacer algunas preguntas claras y estratégicas para saber cómo desde las finanzas podemos actuar de manera efectiva en medio de esta crisis y salir adelante. Daniel, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar acá, gracias a ustedes por conectarse con nosotros y desde Créame Incubadora de Empresas y con nuestra estrategia Créame en tu casa, aquí estamos y aquí vamos a estar. Daniel, ¿cómo vas? Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. No, gracias a vos por este espacio, por invertir un poco de tu tiempo en medio de todo lo que estamos haciendo ahora para contribuir a los empresarios, para contribuir a sus microempresarios, para contribuir a las instituciones. En estos días leía algo y es que uno de los efectos de la crisis en este momento en Colombia es que la empresa privada y las personas, los docentes, la academia, gente como vos, está aportando su grano de arena. Entonces créeme que con este contenido que nos vas a compartir hoy, que vamos a conversar, va a ser algo demasiado, demasiado genial. Ok, Daniel, perfecto. la primera pregunta que creo que muchos de los empresarios nos estamos haciendo y de todos esos microempresarios es, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos actuar en esta crisis? Perfecto. Yo creo que David, lo primero y lo más importante es seguir las recomendaciones del gobierno nacional. Uh-huh. O sea, debemos saber que el gobierno nacional es el líder en este momento. Uh-huh. Y de esa manera, escuchar, ver las noticias, ver medios de comunicación tradicionales, que Uh-huh. son personas que están informadas y han investigado para poder saber los lineamientos. Otro tema muy importante, evitar el pánico. El pánico es el peor consejero. Busquemos fuentes confiables, evitemos el pánico. Nosotros como microempresarios, con pequeñas empresas, nosotros somos líderes de un equipo de trabajo, somos líderes en nuestras casas, con nuestras familias. Entonces, otra invitación es, dentro de ese liderazgo debemos mantener el aspecto positivo, debemos de generar buena comunicación a las personas, e invitarlos a que estén tranquilos. Si nosotros como líderes entramos en pánico, no vamos a poder ayudar a salir de esa situación. Entonces, lo primero es vernos como líderes en la sociedad. Uh-huh. No nos preocupemos tanto. En ocasiones estamos todo el tiempo dando vueltas y preocupándonos. No, comencemos a estudiar, a investigar y a ocupar la mente. No preocuparnos, sino ocuparnos. Vamos a empezar a estudiar y aprender y vamos a buscar herramientas que nos puedan ayudar a salir o lograr existir o sobrevivir en esta crisis. Otro tema es que ya nos cambian las herramientas. En este momento, el celular, el internet, un computador desde la casa, tiene que ser nuestra herramienta de trabajo. Uh-huh. Con eso somos capaces de poder mover el mundo. Entonces, con esa energía, con ese liderazgo, ese positivismo y esas herramientas, somos capaces de cambiar nuestra situación actual. Y otra cosa muy importante, todo pasa.
las situaciones malas pasan y también en las buenas también pasan. Entonces en este momento parece que no hay salida, pero no se preocupe, todo va a pasar, vamos a superarlo y van a llegar momentos buenos y vamos a estar otra vez bien. Entonces, desde ese aspecto, tenemos que manejar la calma. Daniel, súper bacano. Entonces, haciendo un pequeño resumen. Primero, evitar el pánico, estar siempre informados a través de los canales tradicionales. Y me gusta mucho lo que dices de ser un líder positivo y en medio de esta contingencia, pensar de manera positiva. Y también nos invitas a ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos y estar aprendiendo. Bacanísimo, excelente. Gracias por las recomendaciones. Daniel, a nivel financiero, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que ese es uno de los grandes dolores de cabeza en este momento que tenemos los microempresarios. En medio de esta crisis, no hay ventas, no hay ingresos. Ahorita de pronto hablamos un poco de cómo vamos a hacer sin generar ingresos para mantener un flujo de caja o operar dentro de la empresa. Pero en ese momento puntual, a nivel financiero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros microempresarios? Perfecto, digamos que a nivel financiero el objetivo es incrementar el valor de la empresa y eso se logra a través de la rentabilidad, la liquidez, el crecimiento y el manejo del riesgo. En este Explica. caso puntual, en esta situación particular, debemos enfocarnos es en el aspecto de la liquidez. O sea, en este momento lo Eso. importante no es la rentabilidad, no es el riesgo, no es enfocarnos en el tema de la liquidez. Ujú. Listo, entonces es enfocarnos en el tema de la liquidez. Estabas mencionando algunos aspectos para incrementar el valor de la empresa y en este momento estamos haciendo doble clic en la liquidez, ¿cierto? Así es, perfecto. Perfecto, Entonces estamos entonces, haciendo un zoom en el tema de la liquidez perfecto, y excelente. ahí tenemos que trabajar precisamente porque el tema de la liquidez es el más preocupante, es el que puede ocasionar que una empresa entre en quiebra o en insolvencia. Por eso es que Ujú, debemos de gestionar el mismo. ¿Cómo logramos gestionar eso? Para eso debemos tener herramientas de planeación, donde ujú, podamos saber cómo vamos a estar, cuánto dinero va a entrar, cuánto va a salir. Y mínimo lo deberíamos de tener para los próximos 3 meses. Entonces, nuevamente, los invito a ocuparnos. Comencemos a hacer estos estudios, estos análisis y veamos cuántos son los ingresos, cuáles son esos costos y gastos que tenemos y planeemos estos 3 meses, que tengamos un mapa muy claro de la situación, ujú. no solamente preocuparnos. Tú hablas de una planeación donde sabemos cuánto sale, cuánto ingresa. Eso es un escenario, eso es como una planeación por escenarios. Claro, entonces digamos que lo primero que desde esa planeación es muy importante tener varios escenarios. Entonces, Ujú, el primero es cómo normalmente trabaja o funciona mi empresa ujú, en estado normal. Entonces, ese es el primer escenario que debo tener. El segundo escenario es, bueno, en esta contingencia, ¿qué porcentaje de las ventas se pueden afectar? Un 50%, se pueden afectar en un 30%, en un 70%. Entonces, de ahí voy sacando escenarios, ¿cierto? Pueden ser 3 escenarios, el mejor de los mundos, el mundo medio y el peor de los mundos. Y de esa manera, tener una visión de lo que puede ocurrir en ujú, diferentes situaciones. ujú. Daniel, Entonces, qué pena, que te preguntaba, por ejemplo, una persona que no es eh, o no tiene una formación en finanzas y aún así es un empresario, es un microempresario que está generando ventas, etcétera, ¿cómo podría incorporar estos conceptos en su discurso o poder, digamos, aplicarlos de manera más clara? ok, o sea, lo más importante es entender que es un presupuesto. La gente Ujú. cuando eh, le dicen, tienes que hacer un presupuesto, se preocupa mucho. Sí, No, es muy sí. fácil. Ah, Es muy fácil. Un presupuesto es un supuesto previo. Entonces, como es un supuesto previo, entendiéndolo desde ese punto de vista, no tiene que ser exacto. O sea, ujú, yo estoy suponiendo algo antes de que ocurra, pero no tiene que ser exacto. Entonces, con esa tranquilidad, vamos a arrancar. No tiene que ser perfecto. Lo importante ujú, es tener un mapa. Y ese mapa lo que vamos a hacer es que en la medida que voy teniendo mejor información, voy verificando la información, el mapa me va quedando mejor. Lo voy organizando.
Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese presupuesto? Lo primero es con los ingresos. Entonces, lo primero que debemos colocar es cuántos ingresos o cuánto vamos a facturar en estos meses. Ojalá pudiéramos hacer presupuesto para todo el año, pero si solamente tenemos información de los próximos meses, hagamos lo que también es importante. Entonces, ¿cuánto vamos a facturar? Y nuevamente, por escenario, en el mejor de los mundos, ¿cuánto? En el mundo medio y en el mundo más bajo. Los tres Todo lo que les escenarios. voy a decir ahora va a ser para que lo hagamos en cada uno de los escenarios. Ok. Entonces, bueno, en el tema de los ingresos, si la empresa no va a obtener ingresos, bueno, entonces uno de los escenarios más negativos sería no poner ingresos. Entonces, para que no... y ya saber cuáles son los costos y gastos que vamos a tener o las salidas de dinero que vamos a tener en este periodo. Vamos a tratar otro tema, son los costos y gastos fijos. ¿Qué son costos y gastos fijos? Son aquellos que independiente de que yo venda o no venda, van a ocurrir. Por ejemplo, yo tengo un arriendo de un local, ese es un costo fijo. Si yo tengo un empleado y no puedo salir de él y me toca pagarlo, y yo le pago siempre su mensualidad, es un costo fijo. ¿Por qué? Porque independiente de que venda o no venda, me toca pagar. Entonces vamos a calcular por aparte los costos fijos. Otros cálculos que debemos hacer son los costos y gastos variables. ¿Cuáles son los costos y gastos variables? Son los que dependen de la venta. Entre más vendo, más ocurren, más se me suben. Ejemplo, si yo tengo un restaurante, pues el arroz es un costo es un costo variable. Y es un costo variable. ¿Por qué? Porque entre yo más venda, más comida venda, más arroz me toca comprar. Entre menos venda, menos arroz. Este concepto es muy importante en estos momentos, porque se supone que vos no debes de tener un aumento e incluso estos costos y gastos variables van a disminuir en la medida de que yo voy a vender menos. Entonces, estos no me deben de preocupar tanto. Donde debo poner mi foco es en los costos y gastos fijos. Entonces, por eso es bueno tener esa categorización y tenerlos por separado. Ok. Entonces, otro tema que debemos de colocar ahí es el tema de impuestos. Bueno, ¿cuántos impuestos? ¿Cuáles son los impuestos que debo pagar? Si tengo que pagar la renta, si tengo que pagar, o sea, los diferentes impuestos. Y con estos valores vamos a poder saber más o menos la empresa cuánta utilidad o rentabilidad me está dando hasta este punto. Ok. Es muy importante el tema de eso, porque si en este punto yo no estoy recibiendo utilidad o soy negativo en este punto, ya me toca tomar acciones y hacer gestión sobre lo anterior. Entonces tengo que ir a mirar, ve qué pasó con mis ingresos. No tengo nada de ingresos. Listo, entonces, ¿qué acciones debo tomar hoy en esta coyuntura para poder lograr generar ingresos? Si es un restaurante, entonces pasemos a domicilio. Vamos a tratar de hacer domicilio. Vamos a tratar de vender comida congelada. Vamos a tratar de, o sea, ¿cuáles son las herramientas y acciones que puedo tener para gestionar cada uno de esos rubros? Si es en los costos y gastos variables y se me siguen generando, entonces voy a analizar por qué. Si no estoy vendiendo, no debería de tener esos costos y gastos. Entonces, revisar cada uno. ¿Por qué estoy comprando materias primas si en este momento no las estoy necesitando? Entonces, disminuir eso. Y con los costos y gastos fijos, comenzar a hacer gestión. Y tratar de transferir riesgos y costos. ¿Qué significa? Vamos a llamar a la señora del arriendo y vamos a hacer todas las gestiones pertinentes. Muchos nos van a decir que no, pero lo mejor es siempre intentar. Puede que logremos un sí. Entonces llamamos a la señora del arriendo, venga, es que estamos en esta situación, usted sabe eso, debemos de procurar mantener nuestra planta de personal. Ayudémonos, por lo menos bajame el arriendo un 70, un 50% este mes. De esa manera comparto el riesgo con esa persona. Llamo a, digamos que manejo los diferentes costos y gastos fijos que tengo y los voy gestionando. Entonces ahí me ocupo en esta época.